Rev Mindset, creado por Mireia Caimari, Joan Martorell, Alba Vall, Lieran Soleaga, Cilia Drada y Jana Erce. ¿Qué pasa, apasionados de la psicología y el deporte? Bienvenidos a Rev Mindset, el podcast donde dejamos de lado la técnica y la táctica y nos centramos en lo que pasa en la cabeza de los protagonistas. Hoy, en el episodio Psicología, el mindset arbitral, estrés, burnout y motivación, no hablaremos de delanteros o de bases. Hablamos del señor o la señora que controla el silbato. Y hoy no voy a estar sola. Me acompaña mi presentadora favorita, Cilia Drada. ¿Cómo estás? Muy bien, Jana, muy contenta de estar contigo hoy. El tema de los árbitros, qué tema tan polémico. Pero vamos a ser sinceros, la vida de los árbitros es una locura por toda la presión que tienen. Y las cifras son muy alarmantes. Sabemos que más del 75% de los árbitros sufren de burnout. No es un simple estrés, es un trastorno psicológico muy serio. Hablamos de agotamiento emocional, que te da igual todo y claro, pues tu rendimiento acaba bajando pero muchísimo. Imagínate que estás aquí trabajando en tu estudio, haciendo tu radio y los oyentes de repente un día vienen y te dicen pues no me gusta lo que haces, me estás aburriendo, que lo haces fatal, ¿cómo te sentirías? ¿Qué está pasando con los árbitros? Pues sí, la verdad es que me replantearía mucho por qué me dedico a esto y si de verdad debo seguir haciéndolo, ¿no? Pero la pregunta aquí es, ¿por qué se queman los árbitros? Pues por el pánico a fallar, por el estrés antes y durante el partido y sobre todo por la agresividad que reciben de entrenadores, jugadores y por supuesto del público. Jodo, sí. Ojo, que esto tiene consecuencias muy graves para la salud, Más del 40% de los árbitros profesionales europeos han sufrido trastornos mentales comunes como ansiedad, depresión, problemas para dormir. Las lesiones graves y no tener suficiente apoyo social son los principales factores de riesgo. De hecho, el propio burnout puede ser el causante de que se lesionen. Ante esta situación, la pregunta es obligatoria. Si reciben tanta caña, ¿por qué se mantienen en su posición? ¿Qué tienen en la cabeza para seguir motivados? Para responder a esto, pasamos con las entrevistas de hoy. Bueno, pues en la primera entrevista contamos con nuestra periodista Mireia Caimari, que va a recibir a Joan Martorell, un nombre muy conocido en el fútbol y que a muchos de vosotros os sonará, debido a su trascendencia estos últimos años. Bienvenidos de nuevo. Hoy tenemos un programa muy especial. Normalmente aquí analizamos goles y fichajes, pero hoy vamos a mirar al villano del fútbol con otros ojos. Tenemos con nosotros a Marto, un árbitro con más de 10 años de experiencia que ha logrado llegar a la segunda división. Bienvenido, Marto. Buenas. Muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí y que me llaméis villano, aunque con cariño, pero ya estoy acostumbrado. Vamos al grano, Marto. Queremos saber la verdad. Todo el mundo te grita, la presión en el fútbol, viajes constantes. ¿Por qué alguien se mete en este lío? ¿Eras el típico niño que soñaba con sacar tarjetas amarillas cuando era pequeño? Que va, para nada. Te seré sincero. Desde fuera se piensa que uno entra por ambición, y con ambición pura de llegar a la élite, pero realmente es muy distinto. En mi caso, y en la mayoría de mis compañeros, fue por un empujón. ¿Un empujón? ¿Un empujón literal? Sí, casi literal. Hay una encuesta muy famosa a 165 árbitros que dice que el 55% empieza porque un amigo o sus padres lo animaron. Yo soy de esos. Mi padre me dijo un día: Marto, prueba un fin de semana, te vendrá bien. Yo no quería saber nada, fui a regañadientes y mira, sí, aquí sigo, en segunda división. El apoyo social es clave para arrancar. Vaya, o sea que casi te obligaron. Pero una vez dentro, ¿qué te atrapó? ¿Fue el amor por el reglamento o, seamos honestos, el dinero? A ver, no nos vamos a engañar, cuando tienes 16 o 17 años, la pela es la pela. Un 20% de los chavales entra por el dinerillo extra, pues que da esos arbitrajes los fines de semana, críos y todo eso. Al principio, pues bueno, pensaba en eso, en ahorrar para mis cosas, pero eso dura poco, porque al final, si tú entras solo por el dinero, al tercer insulto que llega en un partido, pues te sientes con ganas de dejarlo y al final, pues con el frío, la lluvia, etcétera, pues no compensa la cosa, ¿no? Claro, el sufrimiento es mucho. Entonces, ¿por qué no tiras la toalla? ¿Por qué llegar a la segunda división en un camino larguísimo de tanta criba? Ahí es donde entra en juego la motivación intrínseca. De pronto, pues te pica el gusanillo y casi la mitad de los que seguimos lo hacemos porque nos engancha el reto personal y superarse día a día.
Arbitrar pues es difícil porque tienes que tomar decisiones en milisegundos y sobre la baja presión del público en campos como de 20.000 espectadores, 30.000. Bueno, y eso al final a mí me engancha, me gusta esa presión. Además está la forma física. Hoy en día pues en segunda división o primera tienes que ser un atleta y sobre todo pues las amistades que haces dentro del deporte. ¿Amistades? La gente tiene la imagen del árbitro solo contra el mundo. Al final, la imagen que se ve desde fuera, pues se ve que en el campo estás solo, con tu equipo, tus asistentes, pero fuera del campo, pues todos somos una piña. El gremio arbitral es muy cerrado y nos apoyamos mucho, porque al final, entre todos nos tenemos que ayudar. Y bueno, al final de todo, pues te quedas por el compromiso con el deporte y aunque suene raro, por la autonomía. En el campo, pues tomas tú las decisiones. Y eso te da una seguridad a mí que personalmente pues me ayudó a superar muchas inseguridades que tenía de joven y poderme formar como persona también en un futuro. Vale, me gusta eso. Entonces, ¿podríamos decir que la motivación es la gasolina del árbitro? Pues exactamente, sí, es una mezcla de todo, el ambiente, tus compañeros, tu propia disciplina. Sin esa intensidad y esa seriedad es imposible aguantar 90 minutos con 20.000 personas mirándote. Muy bien, pues nada, antes de acabar queremos agradecer a Marto que haya venido a compartir su tiempo y su experiencia. Y nada, ha sido un placer tenerte con nosotros. Pues muchísimas gracias, la verdad, por invitarme y ha sido un placer poder responder las preguntas contigo, Mireia. Gracias. Y ahora, después de la pausa publicitaria, seguiremos con la próxima entrevista. Espera, que me están chivando por el pinganillo, que el hashtag del programa está echando humo. Tenemos a mucha gente escuchando y quieren aprovechar que te tenemos aquí indefenso y sin tarjetas. Y nada, te animas a responder unas preguntitas rápidas de Twitter. Bueno, no me queda otra. Dispara. A ver qué se les ocurre. Me espero cualquier cosa de la audiencia. Vale, mira. Aquí tengo el usuario golfantasma_99 que pregunta: Marto, confiésalo, ¿alguna vez le has sacado una tarjeta a un jugador no por falta, sino porque era un pesado que no se callaba? Qué buena esta. A ver, la tentación pues siempre está ahí, somos humanos. Hay jugadores que te taladran en el oído durante 90 minutos, pero la respuesta oficial y la real es que no puedes. Si caes en eso, pierdes el control del partido, aunque te confieso que a veces cuando el jugador pesado te hace una falta de amarilla clara, la saco con un poquito más de gusto interior. Digamos que el gesto de sacar la tarjeta sale más fluido. Claro, diplomacia arbitral pura y dura. Me encanta. Bueno, vamos con la segunda. Esta es de La Grada Sur y dice así: ¿es verdad que los árbitros sois futbolistas frustrados? ¿O se puede ser un buen árbitro siendo un pataduro jugando? Esa es dura, Mira, hay de todo. Yo jugaba de medio centro y la verdad es que no era malo. Pero sí que es verdad que ayuda mucho haber jugado para entender pues, la intención del jugador, el contacto. Pero no obstante, te diré algo que sorprende. Tengo compañeros en segunda que son pésimos dando toques al balón, pero son unos cracks leyendo el juego y posicionándose. Para arbitrar necesitas entender el fútbol. No es necesario tener el toque de Messi, son habilidades ya pues distintas. Muy bien, queda clarísimo. Así que ya sabéis, tuiteros, no hace falta ser pichichi para dirigir un partido. Exacto, basta con tener buenas piernas para correr y la cabeza fría. Bueno, ahora sí que se nos echa el tiempo encima. Queremos agradecerte de nuevo que hayas venido aquí y que hayas aguantado el tercer grado de las redes. Nada, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Hola, soy Lier y os voy a explicar que la motivación es el proceso psicológico que dirige, intensifica y sostiene la conducta a lo largo del tiempo, permitiendo que la persona inicie una acción, mantenga el esfuerzo y persevere ante las dificultades. Desde el enfoque cognitivo, la motivación se explica fundamentalmente a partir de los pensamientos, creencias, interpretaciones y valoraciones que el individuo realiza sobre sí mismo, sobre la tarea y sobre el contexto en el que actúa. Según esta perspectiva, la conducta motivada no es una respuesta automática a estímulos externos ni una consecuencia directa de rasgos de personalidad estables, sino el resultado de una elaboración mental activa de la experiencia. Además, desde el enfoque cognitivo, se entiende que la cognición y la emoción están estrechamente interrelacionados. La interpretación que el deportista hace de una situación competitiva influye tanto en su motivación como en su estado motivacional. A su vez, el nivel de motivación condiciona procesos psicológicos fundamentales como la atención, la
toma de decisiones y la regulación emocional. Así, una motivación adecuada favorece a respuestas emocionales más equilibradas ante el éxito o el fracaso, mientras que una motivación baja o mal orientada puede intensificar emociones negativas como la ansiedad, la frustración o el miedo al error. En conclusión, desde el enfoque cognitivo, la motivación deportiva se entiende como un proceso dinámico y modificable basado en la manera que el deportista piensa, interpreta y da significado a sus experiencias, lo que convierte el trabajo psicológico en una herramienta clave para optimizar el rendimiento y el bienestar emocional. Para tratar y abordar estos temas, hoy tenemos con nosotros a Alba Val, psicóloga especializada en arbitraje del más alto nivel de competición a nivel internacional. Buenos días, Alba. Buenos días. Cuando un árbitro comete un error grave y recibe críticas duras desde la grada, los jugadores o incluso los medios, ¿cómo gestiona esa frustración para no abandonar la profesión? ¿Qué modelos psicológicos nos ayudan a entender por qué algunos persisten y otros no? ¿Nos podrías explicar alguno de estos puntos? Claro, encantada. Aquí entra el juego de la teoría de la atribución causal. Cuando una persona falla, necesita explicar mentalmente por qué ha ocurrido ese error. Puede atribuirle a causas internas como su propia preparación o concentración, o a causas externas como la presión del entorno, el público o circunstancias fuera de su control. Este proceso se conoce como el locus de control y es clave para entender cómo se afronta la frustración. Entiendo. ¿Y cómo influye ese locus de control en la forma de pensar del árbitro después de un fallo? Influye muchísimo. Si el árbitro tiene un locus de control interno, tenderá a pensar, he cometido un error, pero puedo aprender de él y mejorar. Esto reduce la ansiedad, aumenta la sensación de control y refuerza la motivación a largo plazo. En cambio, si predomina el locus externo, la persona suele pensar que todo depende de factores externos, el público, los jugadores, el sistema, etc. Esto puede servir como alivio momentáneo, pero genera una motivación mucho más inestable y menor capacidad de aprendizaje. Por eso, el reto del árbitro es orientar ese locus hacia una visión constructiva y realista. Y aquí entra también la confianza en uno mismo, algo que Bandura estudió en profundidad, ¿no? Exacto. Hablamos de la teoría de la autoeficiencia, de Bandura. La autoeficiencia es la creencia que tiene una persona en su capacidad para realizar correctamente una tarea. En ese caso del árbitro, significa confiar en que puede tomar buenas decisiones incluso bajo presión. Esta creencia se construye a partir de experiencias previas, del feedback que recibe y de cómo interpreta sus propios errores. La perseverancia es clave. Seguir entrenando, analizar los partidos y mejorando, incluso después de un fallo importante. Entonces, la frustración no es necesariamente algo negativo, ¿no? Eso es, la frustración es inevitable en un trabajo tan expuesto como el arbitraje. La diferencia está en cómo se canaliza. Si se gestiona de forma constructiva, puede convertirse en una fuente de aprendizaje y crecimiento. Si no, puede llevar al desgaste emocional, a la pérdida de confianza y, en muchos casos, el abandono de la profesión. Para que el árbitro se sienta cómodo y motivado dentro de su entorno, ¿qué papel juegan las ligas o las federaciones? Aquí es fundamental la teoría de la autodeterminación, que nos dice que la motivación se mantiene cuando se satisfacen tres necesidades fisiológicas básicas. Primero, la relación, sentir el apoyo, la comprensión y conexión con otros árbitros y con la organización. Segundo, la autonomía, tener la sensación de que pueden tomar decisiones, que se confía en su criterio y que no están constantemente controlados. Y tercero, la competencia, sentirse capaces, valorados y bien formados para hacer su trabajo correctamente. Cuando estas tres necesidades están cubiertas, la motivación se mantiene tanto por el placer de arbitrar como los beneficios profesionales. Así que detrás de cada silbato hay mucho más que reglas y decisiones. Exactamente, hay un gran trabajo mental, emocional y psicológico, que muchas veces pasa desapercibido para el espectador. Pues Alba, muchísimas gracias a entendernos todo lo que hay detrás del silbato. Gracias a vosotros por invitarme en este maravilloso podcast. Recordad, la próxima vez que veáis un error arbitral, pensad en todo el esfuerzo mental que implica estar ahí y seguir adelante. Hasta la próxima, cracks. Bueno, y para acabar con las entrevistas, vamos a hacer una tercera entrevista, ya que hemos podido contactar con otra cara del arbitraje.
un poquito más personal y más cercano. Nada, hemos podido contactar con David, árbitro de Primera Federación, que nos ayudará a entender un poquito más cómo se vive el arbitraje desde dentro, tanto la presión, la motivación y todo lo que no se ve cuando acaba el partido. Bueno, David, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas, muchas gracias por la invitación. Nada, en esta parte del programa queremos hablar de la persona que hay detrás del árbitro. Entonces, para empezar, cuéntanos, ¿qué fue lo que te hizo seguir en el arbitraje? Bueno, a ver, al principio empiezas porque realmente quieres estar vinculado de alguna forma al deporte que te gusta practicar o que directamente te gusta, pero bueno, poco a poco te va enganchando. Te gusta estar en el campo, sentir la responsabilidad que tienes en el partido y saber que formas parte de él. Con esto, durante el tiempo se le va pillando cariño y ya lo hace más bien por una pasión que por un tema económico. Bueno, sabemos que arbitrar no es siempre fácil y nada, ¿ha habido algún momento complicado que recuerdes especialmente? A ver, sí, realmente casi todas las semanas hay momentos complicados o simplemente errores que sabes que has cometido y que luego te llevas para casa y no paras de pensar en ellos. Partidos con mucha tensión o días en los que incluso ninguno de los dos equipos se va realmente contento a su casa. Entonces piensas un poco a lo mejor en qué podría mejorar para que todo el mundo se vaya satisfecho. Uh-huh. Vale. Y bueno, ¿crees que hombres y mujeres viven el arbitraje de la misma manera? A ver, en el fondo creo que todos sentimos la misma presión en los partidos, pero sí que es verdad que las árbitras aún siguen recibiendo comentarios que no tienen nada que ver con fútbol y se meten en un tema más de género que en el propio deporte. Aún así, cada vez hay más compañeras y eso ayuda a que se vea más normalizado el tema de que haya árbitras en el deporte. Vale, y hablemos de tema insultos, que está muy presente también. ¿Cómo se lleva desde dentro? A ver, realmente nunca se llevan bien. Intentas aislarte de estos insultos, pero sí que hay palabras que llegan a afectarte, sobre todo cuando van ya a lo más personal y no en el propio partido. Da igual realmente de la categoría a la que estemos arbitrando, porque últimamente también incluso en el deporte base se estaban produciendo algunos incidentes que no tendrían que suceder. Vale, y mucha gente piensa que el arbitraje se hace por dinero. ¿Qué hay de cierto en eso? A ver, realmente sí que hay una compensación por hacer los partidos, pero por lo menos en mi caso no es el motivo principal para realizar los partidos. Si solo haces por dinero, te acabas quemando y no lo aguantas. He tenido muchos compañeros que han durado 1 o 2 años debido a que realmente con el arbitraje tienes que pasar muchas horas, viajes, presiones, incluso tenemos formaciones continuas y que hay que estar en un buen estado de forma para realmente luego rendir en los partidos. Vale, y bueno, ya para terminar, ¿qué le dirías a alguien que está pensando en hacerse árbitro o árbitra? Bueno, yo a todos mis compañeros les recomendaría que lo prueben. A ver, no es un camino fácil, pero sí que es un camino muy bonito y sobre todo enriquecedor. Aprendes a decidir, a gestionar la presión que tienes y realmente es que creces como persona. Perfecto, bueno, esta ya era la última pregunta y nada, agradecerte que hayas podido participar y estar aquí con nosotros y nada, te deseamos una larga carrera en el arbitraje. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué calidad de entrevistas que hemos podido tener hoy en el estudio, La verdad que así da gusto. José, qué interesante y entretenido ha quedado. Lo he disfrutado mucho y creo que vosotros también lo haréis. Recuerda, escribe en los comentarios qué tema quieres que tratemos en el próximo capítulo. Nos vemos el viernes que viene. Adiós. Chao.